Paz de Cristo, hermanos y amigos. Bienvenidos esta tarde a la transmisión que hacemos desde la Iglesia Apostólica de Tlapacoya con el mensaje de la palabra de Dios. Esta tarde, en una hermosa tarde con lluvia, disfrutando aquí de la bendición de Dios en Tlapacoya. Y tenemos el mensaje de la palabra que nos dice que tenemos que buscar precisamente la palabra. Buscar la palabra. Y vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, el verso 39, muy conocido de muchos de ustedes, Juan 5, 39, y que podamos a través de esta palabra acercarnos en el Señor. Juan 5, 39 dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando el Señor Jesús le refiere a los fariseos que estaban cerca de ahí, que necesitaban escudriñar la palabra, Jesús nos estaba hablando de los hábitos espirituales. Y hemos estado hablando esta semana de los hábitos espirituales, hablamos ya del ayuno, y hoy queremos referirnos a otro componente importante de los hábitos, que es la lectura de la palabra de Dios. Todo discípulo de Cristo debe tener en su vida una lectura devocional que lo guíe en el camino de Dios. Así que en esa búsqueda de la palabra, en esa búsqueda de bendición, nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Y en esta tarde nosotros queremos ir a la palabra, queremos estar vigentes en la palabra. El primero que tendríamos que reconocer en esta situación es que la Biblia es la palabra de Dios. Si usted tiene esa bendición de tener en su casa una Biblia que en el encabezado diga Biblia o Santa Biblia, ahí usted tiene la palabra de Dios. Ahí usted tiene el mensaje que Dios ha traído para nuestra vida. Y qué importante es que en medio de todas las cosas que suceden en esta tierra, nosotros podamos reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Ahí encontramos la palabra de Dios. Hay muchas personas que hacen un juego de palabras con esto y dicen: no, es que en la Biblia encuentras la palabra de Dios. Es que en la Biblia está la palabra de Dios. Hermano, en términos generales diríamos que en la Biblia es la palabra de Dios. Así que, hermano, necesitamos acercarnos a la Biblia, pero necesitamos acercarnos con fe. Hay quienes se acercan a la Biblia con un ánimo académico, incluso maligno. Podemos ver que hay personas que estudian filosofía y letras y se acercan a la Biblia con un ánimo académico, con estudiarla como un texto, como cualquier otro texto. Y en ello tiene la singularidad de que puede conocer mucho el texto bíblico, puede analizar el texto bíblico, pero no hay esa búsqueda con fe. Los discípulos del Señor tenemos que acercarnos a la Biblia con fe. Pero puede haber incluso quien se acerque a la Biblia con un sentido maligno. Tenemos muy presente cuando nuestro Señor Jesucristo es tentado, el maligno le refiere la palabra. El maligno le menciona la palabra. Y encontramos ahí que alguien puede acercarse incluso con un sentido maligno. Pero nosotros debemos de acercarnos a la palabra con fe, con esa fe que llena nuestra vida. Y no solamente el acercarnos, sino creer en la Escritura. Nosotros tenemos que creer en lo que está escrito. Tenemos que creer porque es la palabra la que nos está hablando. Hermano, tú tienes que creer en lo que dice la Escritura. No es solamente que lo leas, sino que tienes que creer. Necesitamos creer, necesitamos buscar en la palabra. Y cuando nosotros buscamos en la palabra, tenemos la bendición
de que nuestra fe se desarrolla. Encontramos que nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien necesita fe, tiene que acercarse a la palabra y acercarse creyendo, acercarse en esa búsqueda. Así que nosotros tenemos que creer en la Escritura, tenemos que buscar. Así que, mi hermano, acércate a la palabra. Y yo quiero decirte también que la palabra tiene autoridad. La Biblia tiene autoridad. Al ser la palabra de Dios, tiene esa autoridad para obrar de forma particular en cada situación. Al ser la Biblia la palabra de Dios, ahí está la autoridad de Dios. Y es maravilloso cuando nosotros tomamos el texto bíblico y lo recitamos creyendo, y entonces hay autoridad. Hay autoridad de sanidad, hay autoridad sobre espíritus malignos, hay autoridad sobre toda hueste de maldad, hay autoridad aún sobre la naturaleza, porque la palabra de Dios tiene autoridad. Cuando Jesús estaba en aquella barca en medio del mar agitado, su palabra hizo que se calmara la tempestad. La palabra de Dios tiene autoridad. Y si nosotros nos acercamos con fe a la palabra, vamos a encontrar esa bendición de que Él nos responda de forma particular en lo que nosotros estamos viviendo. Así que, mi hermano, lo primero es reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Lo segundo, y que nos dice el pasaje, escudriñar. No solamente es leer, nosotros tenemos que escudriñar. Y escudriñar es estudiar a fondo. La actitud con que nos acercamos a la palabra es muy importante. Se necesita una actitud de búsqueda. Se necesita una actitud que esté buscando el mensaje para su vida. Cuando se piensa en escudriñar, es como escarbar. Es como estar buscando ahí y ir a lo más profundo. Y entonces esa actitud de búsqueda es lo que nos da el escudriñar. Tú tienes que acercarte a la palabra con esa actitud de búsqueda. Tienes que acercarte a la palabra para estudiarla a fondo. Y alguien nos refería en alguna ocasión que la palabra de Dios es tan sencilla para que cualquiera pueda recibir el mensaje para su vida, pero al mismo tiempo es tan profunda para que los estudiosos puedan ir hasta las profundidades y seguir encontrando y encontrando esa bendición para nuestra vida. Necesitamos escudriñar, necesitamos estar en esa búsqueda de lo que Dios tiene para nuestra vida. Así que, mi hermano, hay que escudriñar, hay que buscar, hay que estar en esa bendición de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días se debe dedicar tiempo a la palabra. Y cuando hablamos de todos los días, hermanos, es porque la constancia es muy importante. Al dedicar un tiempo específico todos los días, estamos alimentando nuestra vida. Estamos alimentando en bendición para nosotros. Así que escudriñar la palabra es que tú vayas todos los días. Alguien nos decía, hermano, es que yo leo muy lento. No importa, solamente ve con esa actitud constante todos los días y la palabra va a alimentarte. Hay quienes dicen, hermano, es que al leer no entiendo. Ora antes de leer la palabra y entonces la palabra va a alimentar para tu vida. Entonces nosotros al dedicar ese tiempo específico nos damos la oportunidad de que Dios esté hablando para nuestra vida, que Dios esté hablando para nosotros. Así que escudriña, busca con constancia. Hay personas que solamente leen y no, la Biblia no es cualquier lectura, no es un entretenimiento. Hay personas que leen mucho para entretenerse. En este tiempo de cuarentena hay muchas personas que han estado leyendo para entretenerse, para estar ocupados, para que su tiempo pase pronto. La lectura de la palabra de Dios no es como cualquier lectura, no es un entretenimiento. Leer la Biblia es buscar la guianza de la palabra de Dios para nosotros y que podamos saber por dónde ir,
saber hacia dónde vamos. Así que escudriñar nos da esa bendición, nos da esa gracia, nos permite buscar en la guianza de nuestro Señor. Y si nosotros buscamos esa guianza de nuestro Señor, tenemos la bendición de que Él está obrando sobre nuestras vidas. El Señor Jesucristo nos dice: escudriñad las Escrituras. Y si el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras, cualquier discípulo debería de hacerlo sin dudar. Cualquier discípulo debería de hacerlo sin pensar en el por qué o en el para qué. Simplemente el obedecer, pero en ello vamos a encontrar la bendición para nuestra vida, de poder ser guiados en la bendición del Señor. Lo tercero que queremos resaltar en este mensaje es que el Señor dice que esta palabra da testimonio de Él. La Biblia da testimonio del Señor Jesucristo. Las Escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de dar testimonio, hay muchas personas que empiezan a dar testimonio, que empiezan a hablar de lo que conocen. Incluso tal vez alguien te pudiera estar hablando del Señor Jesucristo, pero si no es a partir de las Escrituras, no está haciendo un testimonio fiel. Yo no puedo hablar de lo que yo pienso, de lo que yo considero, de lo que yo imagino. Yo tengo que estar hablando del testimonio que viene de la palabra de Dios para nuestra vida. Estas Escrituras dan testimonio de nuestro Señor y encontramos en ellas el anuncio de que viene el Salvador. Todo el Antiguo Testamento nos anuncia de la venida del Salvador. El pueblo judío estaba esperando un Salvador. El pueblo judío estaba esperando que sucediera algo diferente. Estaban en crisis política, en una crisis social, en una crisis espiritual, y estaban esperando que viniera un Salvador que hiciese la diferencia para su vida. Y entonces encontramos desde Génesis hasta el profeta Malaquías el anuncio de que el Salvador viene. Encontramos el anuncio de que el Salvador viene para nuestra vida. Y entonces esa bendición de anunciar la venida del Salvador está ahí a nuestro alcance. Nos da testimonio de las promesas de Dios para salvación. Y qué precioso cuando nosotros vamos a estas Escrituras del Antiguo Testamento y encontramos en ellas la promesa de salvación, que el Salvador habría de venir para que nuestra vida fuera rescatada. Hemos encontrado personas que dicen que el Antiguo Testamento ya no es importante. Hemos encontrado personas que dicen: hermano, es que eso era para los judíos, eso era de otro tiempo. Hermano, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y nosotros tenemos que estar en esa preciosa bendición de creer en toda la palabra, porque el Antiguo Testamento ya estaba dando testimonio de lo que el Señor venía a hacer para nosotros. Así que estamos en esa preciosa bendición. Encontramos también en las Escrituras el testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando abrimos el Nuevo Testamento, puntualmente nos dice que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es el cumplimiento de las promesas que veíamos en el Antiguo y la manifestación gloriosa del Dios único y verdadero hecho carne. Se hizo carne para vivir en esta tierra y darnos testimonio de su poder y de su gracia. Nos da testimonio de su ministerio, que Él estuvo en esta tierra haciendo milagros, levantando paralíticos, dando vista a los ciegos, resucitando a los muertos, demostrando su poder sobre la naturaleza, demostrando que Él es el Dios todopoderoso. Y un ministerio precioso y que nos abre la oportunidad a nosotros para acercarnos a Él. Porque la palabra dice que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el ministerio, la venida de nuestro Señor Jesucristo, abre esa puerta para que tú y yo, hermano y amigo que estás escuchando, podamos ser hechos hijos de Dios. Su ministerio en esta tierra cambió, revolucionó la forma de pensar,
partió la historia antes de Él y después de Él. Así que es un ministerio glorioso que está para que nosotros podamos acercarnos delante de su presencia. La palabra también nos da testimonio de que Él fue crucificado, que su ministerio termina en esta tierra con la crucifixión, y que esa crucifixión no fue como las miles que hubo en aquel entonces. Fue un momento especial porque perdonó nuestros pecados, porque nos da testimonio de que al morir Jesús en la cruz, Él estaba perdonando nuestros pecados, tu pecado y mi pecado, para que nosotros pudiéramos acercarnos delante de Él y poder estar en la bendición de que Él trajera libertad a nuestras vidas. Él nos libró del yugo del pecado. Él nos libró de la acusación que pesaba sobre nuestra vida, y su muerte en la cruz limpia todos nuestros pecados. Por eso su muerte es el hecho más glorioso de amor que puede haber, porque vino para morir por amor a nosotros. Pero mucho hemos insistido que nuestro Señor no se quedó en una cruz clavado, ni se quedó en una tumba sepultado, sino que la palabra nos da testimonio de que Él resucitó al tercer día con poder y gloria, que Él resucitó al tercer día manifestando de forma gloriosa las promesas y aunando la esperanza para nosotros de que si el Señor se levantó de los muertos, todos los que mueran en Cristo serán levantados de en medio de los muertos con el poder y la gloria de nuestro Señor. Y estamos en esa preciosa esperanza de que su muerte perdona nuestro pecado, pero su resurrección nos pone en la esperanza de salvación y de vida eterna. Así que la resurrección, el testimonio que tenemos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos permite estar seguros en todas las cosas que Él ha preparado para nosotros. Pero también la palabra nos da testimonio de que Él ascendió a los cielos, de que Él fue levantado con poder y gloria, y que ahora su trono está en las alturas, su trono está en la majestad y el poder de los cielos, y que fue a preparar un lugar para nosotros. Él dijo: voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y que esa promesa que Dios ha hecho para nosotros, la tomamos. ¿De dónde sacamos todo esto? Del testimonio que las Escrituras dan a nuestra vida. Dan testimonio de lo que Dios ha venido a hacer. Nos dan testimonio del plan maravilloso que Él tiene. Hay un plan maravilloso que Él ha preparado. Y todo esto es para manifestar su amor. Todo este testimonio es para que el amor de Dios sea manifestado para nosotros y podamos encontrarnos en una relación personal con Él. Mucho insistimos en la predicación de la palabra, que nosotros no estamos predicando una religión, que nosotros no estamos predicando una institución, estamos predicando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha venido para que tú y yo podamos tener una relación personal con Él, para que podamos ser puestos en esa cercanía. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él vino anunciando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces nosotros, en el arrepentimiento y en que el reino se ha acercado a nosotros, podemos nosotros ser incluidos en el reino por nuestra relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, amigos, necesitamos acercarnos a la palabra. Necesitamos buscar la palabra. Y buscamos la palabra, y sería el cuarto asunto que trataríamos esta tarde, porque en estas Escrituras, en ellas está la vida eterna. Cuando hablamos de que en ellas está la vida eterna, es porque estamos convencidos de que no es solo un libro. Hay personas que tienen la Biblia ahí entre su biblioteca como un libro más. Hay algunos que somos adictos a la palabra y tenemos Biblias y comentarios y diccionarios y mucha literatura que habla acerca de la Biblia, porque sabemos que en ella hay un mensaje especial para nosotros. Las Escrituras contienen el mensaje de vida. No hay otro lugar
donde nosotros podamos encontrar el mensaje de vida. Hay muchas personas que proclaman la vida. Hay muchas asociaciones civiles que hoy están hablando de la vida. Y en medio de tanta muerte levantan la voz para hablar de vida. Pero el único lugar donde vamos a encontrar el mensaje de vida eterna es en la palabra de Dios. Es en las Escrituras. Es en la Biblia. Por eso nosotros tenemos que buscar ese mensaje de la palabra de Dios. Ahí se contiene el mensaje de vida. Si tú quieres conocer el mensaje de vida, necesitas acercarte a las Escrituras. Necesitas buscar. Y si no entiendes, habrías de hacer como aquel hombre natural de Etiopía que había ido a Jerusalén a adorar. Iba de regreso leyendo la Escritura, pero no entendía. Dios va a acercar a alguien para que te hable. Dios va a acercar a un hombre, a una mujer de Dios, para que pueda explicarte el mensaje de vida que hay ahí y que tú puedas entenderlo y crear esa relación personal con nuestro Señor Jesucristo que te garantiza estar en el lugar de vida. En las Escrituras está el mensaje de vida. Nos guían hacia la vida eterna. Son nuestra lámpara. Iluminan nuestro camino hacia la vida eterna. Y cuando nosotros no leemos la palabra, nos hacemos ajenos a la palabra, entonces nos encontramos en oscuridad. El Salmo 119 en el verso 105 dice de forma preciosa: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué preciosa expresión de la palabra que está iluminando nuestro ser, que está iluminando nuestro camino, que está iluminando ese camino hacia la vida eterna. Pero quien tiene la Biblia ahí cerrada y puesta en un estante, tiene la luz apagada, tiene la luz ahí donde no está alumbrando nada. Y tú y yo tenemos que acercarnos a la palabra buscando que nos ilumine, buscando que nos guíe, para que no estemos en oscuridad. Quien está en oscuridad no puede ver el plan maravilloso que Dios tiene para su vida. Quien está en oscuridad no puede ver el propósito de vida que Dios tiene para él. Por eso, hermano y amigo, tú tienes que acercarte a la palabra. Tú tienes que acercarte porque ahí está el testimonio de vida eterna. Y en ese caminar, en esa bendición de que nos dan testimonio de la vida eterna, la palabra también, las Escrituras nos disciplinan. Las Escrituras nos disciplinan, ponen linderos, límites para que nuestra vida sea conducida en los propósitos de Dios. Hay algunos que ven la palabra como estorbo. Hay algunos que ven la palabra como obstáculo. Pero lo que está haciendo Dios es poner linderos, ponerse el señalamiento de por dónde nosotros podemos ser llevados en el camino de Dios. Así que, hermano y amigo, no seas ajeno a los límites que Dios pone para nuestra vida, porque Él quiere conducirnos en sus propósitos. Él quiere que nosotros seamos disciplinados. Y la palabra de Dios nos dice que Dios al que ama, lo disciplina. Así que si tú sientes que la palabra de Dios te disciplina, es porque Dios te ama y porque tiene un propósito precioso para ti. Y cuando nosotros nos equivocamos, la palabra nos muestra el camino correcto. Yo estoy seguro que alguna vez, igual que un servidor, te has extraviado, te has perdido por los caminos y de repente no sabes hacia dónde ir. Hoy los GPS incluidos en los teléfonos, los mapas, las aplicaciones que nos ayudan a llegar a alguna dirección son muy útiles. Pero a veces con todo y eso nos perdemos y no sabemos hacia dónde ir y necesitamos algo que nos guíe. Hermano, necesitamos que la palabra de Dios sea esa guía hacia la eternidad. Que si nos equivocamos, la palabra nos muestre el camino correcto hacia donde nosotros debemos ir. Leer la Biblia te da la oportunidad de encontrar el camino correcto para llegar a Dios. Si tú no sabes cómo llegar a Dios, necesitas acercarte a la palabra. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra nos va a enseñar el camino correcto, pero no solamente
leas. No solamente hagas una lectura, busca la palabra, vive la palabra y tú te vas a encontrar en esa maravillosa forma de ser guiado, de ser instruido, de que la Biblia hable a tu corazón. Esta noche yo quiero invitarte a que oremos y que le digas: Señor, yo quiero buscar la palabra. Yo quiero buscar ese mensaje para mi vida y que ese mensaje me enseñe, que conozca el testimonio, que ilumine mi vida y pueda yo caminar hacia donde tú tienes preparado para mí. Te invito a que oremos. Señor Jesucristo, esta tarde nos acercamos delante de ti y queremos pedir, Señor, que la bendición de tu palabra llene nuestra vida. Habla, Señor, a nuestro corazón. Habla, Señor Jesús, a nuestra mente. Guía nuestra vida. Que podamos leer, que podamos escudriñar, que podamos buscar esa palabra de vida que estamos necesitando. Y si alguien se encuentra perdido, si alguien se encuentra extraviado, que tu palabra enseñe el rumbo por donde nosotros debemos de ir. Que sea el poder de tu Espíritu Santo el que se mueva y podamos, Señor, ser iluminados en tu palabra. Que al abrir tu palabra, Señor, encontremos ese mensaje que nos oriente, que nos guíe, que nos lleve en tus propósitos. Señor, en tus manos nos ponemos, sabiendo que tú eres el Dios eterno y todopoderoso que tiene cuidado de nosotros. Gracias. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. En tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos y amigos, hay que buscar la palabra. Necesitamos buscar la palabra para que nuestras vidas sean dirigidas en el camino correcto. Te seguimos invitando para que sigas nuestras transmisiones todos los miércoles y los viernes, como hoy, en punto de las 7 de la noche, y que podamos estar juntos en esta bendición de la palabra. También los domingos, en punto de las 9 de la mañana, estamos transmitiendo este mensaje para que podamos seguir en la búsqueda de lo que Dios tiene para nosotros. Puedes encontrarlo, síguenos en nuestra página de Facebook, Iglesia Apostólica Tlapacoya Edomex. Ahí puedes mandar tus preguntas, tus peticiones de oración, necesidades que haya, y podemos interactuar a través de ella. También puedes contactarnos en Instagram, @IAFCJ Tlapacoya. Ahí estamos a la orden. Y también todos estos mensajes están en nuestro canal de YouTube, IAFCJ Tlapacoya, y que podamos estar en esta bendición de compartir el mensaje con aquel que se encuentra en la necesidad de buscar a Dios. Por lo pronto, hermanos y amigos, hoy les deseamos que Dios les bendiga y que podamos seguir en la comunicación con la palabra de Dios.